Hola, sean bienvenidos a una excursión más. ¿Qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a ir al Museo de Geología de la UNAM. Hola, yo soy Franco Alejandro González Sánchez. Hola, yo soy Diego Cortés. La evolución de la vida en la Tierra siempre ha sido un tema de interés para los expertos y también para aquellos que no lo son. Esto por la curiosidad de saber cómo eran nuestros antepasados, el cómo vivían, cómo caminaban, de qué comían, cómo se transportaban y el cómo fueron y desaparecieron a lo largo de la historia de nuestro planeta. Y no solo por las especies que desaparecieron, sino por las especies que lograron sobrevivir y el cómo se fueron adaptando a través del tiempo y de los cambios tanto naturales, físicos, climáticos, geológicos, a los cuales se enfrentó nuestro planeta Tierra. Amigos, es importante saber que México es un mosaico de pinceladas geológicas que a través de su estudio nos permiten conocer y saber por todo lo que ha tenido que pasar nuestro planeta Tierra a través de los años. A lo largo de todo el terreno mexicano podemos encontrar grandes rocas y minerales. Estas nos cuentan una historia de qué tiempo datan, el cómo se fueron formando a través del tiempo, una historia de excavación, de territorio, de clima, una historia muy interesante. Pero sobre todo son rocas y minerales que nos cautivan por su enorme belleza. México lo llena de gran orgullo tener una institución que se encarga de resguardar grandes colecciones científicas y que además sirve como sede de grandes asociaciones y de las más importantes en México relacionadas a la geología. Además, esta institución se encarga de divulgar información y conocimiento derivado del estudio de la Tierra. Así es, amigos, estamos hablando del Museo de Geología de la UNAM. Pero originalmente, ¿cómo surgió esta idea de tener un museo? Y que además el primero en México que se dedicara estrictamente en estudiar las rocas y minerales y todo lo relacionado a la paleontología. Bueno, originalmente esta idea la concibió el profesor Antonio del Castillo hace unos 123 años, pero que no fue hasta finales del siglo XX, pues que se autorizó la construcción de este museo a cargo del presidente electo de aquel tiempo, ni más ni menos que el señor don Porfirio Díaz. En la actualidad, este recinto guarda grandes colecciones paleontológicas de rocas y de minerales y además de meteoritas que pues a través del tiempo fueron donadas por grandes familias de posiciones y de estatus económicos altos en el país de México. Este edificio porfiriano que está ubicado en el corazón de la colonia de Santa María de la Ribera nos hace una invitación a través de su fachada y escalinata que, como dato curioso, fueron construidos con cantera extraída del estado de Los Remedios. Nos hace esta invitación a descubrir los secretos que nos guarda este gran territorio mexicano. Nos encontramos en el kiosco Morisco, en la calle Salvador Díaz, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Siendo un símbolo de la colonia y una de las construcciones más características, además porque funciona como un punto de atracción para toda la comunidad. Bueno, aquí se realizan diferentes actividades, como es el boxeo, la danza, el yoga y además el paseo para tus mascotas. Denominado morisco por su gran parecido a la arquitectura mora y su estructura detallada. Esta arquitectura se caracteriza por el uso de columnas, los arcos de herradura y el uso de las cúpulas, como lo podemos ver. Este kiosco está sustentado sobre 44 columnas de metal que forman una base octagonal y 8 columnas al centro que sustentan lo que es la cúpula de cristal, la cual remata con el escudo mexicano del águila devorando la serpiente. Las columnas que sustentan este kiosco son dóricas del estilo clásico, que cuentan con un fuste liso, una basa y un capitel de tipo Nasari. Este estilo fue adoptado del estilo moro del árabe. Como
podemos ver, contamos con la basa, un fuste liso y el capitel de tipo Nazari. El kiosco morisco fue construido en el año 1884 por el ingeniero José Ramón. De igual manera, como dato curioso, fue sede de varias películas y novelas. De igual manera, fue utilizado para un sorteo de la Lotería Nacional. Como otro dato curioso, amigos, se tenía el mito de que esta estructura había sido donada por un gran jeque árabe, ya que a la gente de esta comunidad se le hacía asombroso su ornamentación. Un dato curioso más es que este kiosco no fue construido aquí, se trasladó desde la Alameda de Santa María de la Ribera hasta su ubicación actual, hoy en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Y amigos, como otro dato extra, se conoce que para esta estructura se utilizaron más de 2000 tornillos para poder ensamblar toda la estructura del techo y del piso. Entonces, amigos, sin más por el momento, vamos a descubrir qué es lo que nos guarda y qué nos depara este Museo de Geología, pues perteneciente al UNAM. Bueno, como primera impresión nos encontramos con este espacioso vestíbulo que tiene pisos de mosaico con colores muy neutros, pero que al final nos causan un choque visual porque nos encontramos con una hermosa escalinata dividida en dos, hecha en Alemania, en Leipzig, que además está hecha de aluminio y de metales que forman una ornamentación en plantas y flores, y descansos en mármol pertenecientes al estilo Art Nouveau. Amigos, y posteriormente pasamos a la sala principal, en donde se exhiben colecciones de minerales y rocas, en donde nos recibe la reconstrucción de un esqueleto fósil de un mamut, que está reconstruido por aproximadamente 12 ejemplares. Este ejemplar, perteneciente a la familia Elephantidae, se encontraba originalmente montado en el Museo del Chopo. Si no fue hasta los años 70 que arqueólogos se habían dado cuenta que estaba totalmente destruido y desarmado. Entonces lo cambiaron al Museo de Geología de la UNAM. Este vivió en México y murió hace aproximadamente 6.500 y 7.000 años, enterrado en ceniza volcánica y descubierta hasta el año 1926 a cargo de Aurelio del Río, en la carretera México-Puebla. Además, cabe mencionar que este ejemplar tiene todavía uno de sus colmillos, o bueno, ese nombre se conoce hace años, pero realmente esa parte se le conoce como defensa y tiene un largo de aproximadamente 4 metros. Como un dato un tanto chistoso, si ustedes tienen la oportunidad de visitar el Museo de Geología, les van a enseñar que en la base en donde está montado este esqueleto se van a ver en las partes de las patas unos movimientos. Esto chistosamente se dice que cobra vida en la noche y por eso deja esas marcas, pero realmente no es así, sino que en los temblores las patas, como están montadas y están separadas de la base un centímetro, si no es que hasta 5 milímetros, se mueven, entonces dejando esas marcas como si el esqueleto se moviera igual y cobrara vida, pero realmente no es así. Se trata de un movimiento causado por los sismos. Alrededor de este esqueleto fósil podemos encontrar diversas vitrinas. Son de tamaño pequeño y de una altura aproximada de 1,90. En ellas podemos encontrar y observar colecciones de minerales, de rocas y además de meteoritas. Como dato curioso, en la entrada hay una meteorita de aproximadamente 1 tonelada. Estas colecciones como tal no están organizadas de una forma en específica, a lo mejor de composición química o características físicas. Solamente están colocadas porque son a la vista minerales y rocas pues muy bonitas, dan un color muy expresivo. Y a continuación les voy a platicar un poquito de tres minerales y rocas que en lo personal me cautivaron por su belleza. En lo personal, la primera roca que me llamó muchísimo la atención fue el ágata. El ágata es un mineral que como tal no está formado por uno en específico, sino es el conjunto de varios microcristalinos del cuarzo.
En realidad son variedades de calcedonia que pues forman estas bandas de colores muy contrastantes. Como ustedes lo pueden observar en la imagen, pues en las orillas tienen estas bandas o texturas o capas, y al fondo tenemos como tal el mineral que pues ya no está formado en una capa, pero que igual tiene un nivel de colores muy contrastantes. Este mineral tiene una composición química de CO2 y propiedades físicas como sistema cristalino de trigonal y apariencia translúcida. El segundo mineral que llamó bastante mi atención fue la fluorita. Como ustedes pueden observar en la imagen, es un mineral muy colorido, y de hecho se le conoce como el mineral más colorido del mundo, ya que cuando ésta se calienta a altas temperaturas suele brillar, y también bajo la luz ultravioleta también enciende colores muy llamativos. Este está en una categoría de minerales alulos y con una composición química de CaF2. Y hablando sobre sus propiedades físicas, esta tiene un sistema de cristalización cúbico, colores resaltantes como el amarillo, el verde y además también de raya blanca. Como tercer y último mineral que llamó bastante mi atención, les presento a la amatista. Este mineral tiene un color púrpura, ya sea mediano a fuerte. Esto va a depender bastante del nivel de hierro que tenga en su sistema de cristalización. La amatista se encuentra en una categoría de minerales, con una composición química de CO2, en la clase de silicatos, con colores amatista y en algunas partes transparente, y un lustre de céreo a lustre. Como dato curioso de la amatista, este mineral por muchos siglos fue considerado uno de los más importantes para la joyería, ya que en aquel tiempo, o bueno, en la actualidad todavía, se le considera como la piedra de la protección. Amigos, y posteriormente pasamos a la sala de meteoritas, en donde vamos a encontrar meteoritas de diferentes tipos y además de diferentes tamaños. Ahora bien, hay que entender por qué les vamos a decir meteoritas y no meteoritos como comúnmente nosotros estamos acostumbrados. A los estudiadores les gusta más el término meteoritas porque viene del ita, que significa roca que viene de o con una causa de. Entonces es por eso que a ellos les gusta más el término meteorita. Pero en general meteorito y meteorita es lo mismo y significa roca que entra a la atmósfera de la Tierra. Y bueno, existen tres tipos de meteoritas. Uno de esos tipos es meteoritas metálicas, que están compuestas por el 90% de metal, que en su mayoría es hierro y níquel, y estas provienen por la colisión de asteroides. El segundo tipo son los pétreos, que pues realmente son rocas, y estas se dividen en dos, que son las acónditras y las cónditras. Y las cóndritas son rocas primitivas que provienen desde la formación de nuestro sistema solar, y las acóndritas que provienen de asteroides o de minerales silicatos. Estas son ígneas, que quiere decir que vienen de magma fundido. El tercer tipo y último son las metálicas pétreas, que están formadas por materiales de metal y sílicos. Estas vienen de asteroides y en resumen es una fusión de las dos anteriores. Ahora, es importante saber que cuando se conocen las circunstancias dadas de la dirección y el tiempo de observación, podemos nosotros saber de qué parte de nuestro sistema solar vienen y además entender por qué coincidieron con la trayectoria de nuestro planeta. Es una muy buena pregunta, ¿no creen? Ahora bien, sabiendo ya el génesis de estas meteoritas, nosotros podemos realizar diversos estudios que nos permiten conocer de qué minerales están formados. ¿Cuáles son estos estudios? Ahora bien, algunos de estos estudios y los más importantes son la petrografía, la geoquímica, la mineralogía, rayos X, electrónica y microscopia. Gracias a estos estudios nosotros podemos conocer el génesis de estas meteoritas, pero realmente ¿para qué es importante todo esto del génesis y por qué las analizamos? Pues bueno, nosotros al analizar un meteorito podemos conocer de qué etapa de la creación de nuestro sistema solar estamos hablando y en qué etapa se encontraron estos meteoritos. Y bueno, realmente ¿cómo se formó nuestro sistema solar?
Pues bueno, para muchos es la teoría del Big Bang, para otros podría ser solamente una nube gigante de polvo y gas que hicieron una contracción por causa de la gravedad y fueron formando partículas más grandes y más grandes, formando planetas, Sol y pues bueno, las lunas. En esta sala de meteoritas nosotros vamos a poder encontrar una meteorita muy especial y además muy importante, ya que hace un par de años esta fue la roca o meteorita más antigua de todos los tiempos. Así es, amigos, les estoy hablando de la meteorita Allende. En este museo se pudieron resguardar dos pedazos de esta meteorita, una de un tamaño un poco menor o más o menos de los 500 gramos y la otra que es el pedazo más grande y más importante, ya que podemos observar un poco más a detalle sus partículas. Esta tiene un peso de 2.44 kilogramos. Estos fueron los únicos dos pedazos que se lograron resguardar de las 4 toneladas que cayeron de materia espacial. Esta meteorita forma parte de la familia Condrita carbonosa o de sus siglas CV3. Esta meteorita cayó el 8 de febrero de 1969 cerca de la localidad de Allende en Chihuahua, México, siendo la hora de 1:05 de la tarde. Amigos, como ya les había comentado, esta meteorita hace un par de años se conocía como la más antigua. Pero ¿qué edad tiene esta meteorita? Esta meteorita data de una edad de 4.566 millones de años. Y para comprender un poquito más su antigüedad hay que compararla con la edad de la Tierra. En la Tierra tiene una edad de 4.567 millones de años. Entonces, si esta meteorita es más antigua que la Tierra, quiere decir que pertenece a la etapa 1 de la creación de nuestro sistema solar. Como características físicas, como ustedes pueden observar en la imagen, esta meteorita tiene en su exterior partículas blancas. Estas partículas blancas están compuestas por metales y silicatos. Pero no solamente está formada de eso. Se encontraron mediante investigaciones que esta meteorita tiene en esas manchitas blancas proteínas. Y sí, amigos, proteínas es de lo que los seres humanos y casi todos los seres vivos estamos formados. Es la base de la creación de la vida. Como una última característica física, en la parte de afuera nosotros podemos observar una capa o costra de fusión. Esta se origina por la fricción al momento que cayó a nuestra Tierra. ¿Pero a qué fricción más o menos? Pues bueno, te has de imaginar que es una fricción totalmente muy elevada, a una velocidad la cual hizo que la temperatura exterior fundiera partes de esta meteorita. En la sala de las rocas nos explicaron todo acerca de ellas, desde cómo es que se forman hasta su identificación y clasificación, que está en 3 grupos. El primer grupo de estas rocas son las rocas ígneas, las cuales se forman desde el magma en la cámara magmática de los volcanes y se divide en 2, las cuales son rocas ígneas extrusivas, las cuales se forman al contacto con la superficie, y las rocas ígneas intrusivas, las cuales se forman dentro de la cámara magmática de los volcanes. Algunas de las rocas de este grupo de rocas ígneas son el basalto, la arenita, la diorita, la obsidiana, entre otras. El segundo grupo son las rocas sedimentarias, las cuales se forman a partir del intemperismo y la erosión de los volcanes, continuamente del transporte y el depósito de sedimentos, en el cual se forma la sedimentación por capas, en la que interviene la compactación y cementación para finalmente obtener una roca sedimentaria. Algunas de estas rocas sedimentarias son el conglomerado, la brecha, la arenisca, la lutita, entre muchas otras. El tercer grupo son las rocas metamórficas, las cuales son una transformación de forma y materia debido a una fusión que es sometida a altas presiones y temperaturas. Este proceso es llamado metamorfismo, en el cual estas rocas están sometidas para ser formadas. Algunas de estas rocas son la filita, el mármol, como las más conocidas, el esquisto y la pizarra. Al finalizar nuestro recorrido por el museo, se nos impartió un taller sobre rocas. Comenzaremos con las ígneas, que se clasifican en
exclusivas e intrusivas. En las intrusivas podemos encontrar el granito, podemos decir que está compuesta por cuarzo, su textura es un poco porosa, su color principal es el color blanco. De igual manera, en las exclusivas podemos encontrar el basalto, podemos decir que es una roca muy importante, es volcánica, que se encuentra en la corteza oceánica, de color muy oscuro y su textura es muy porosa. Igualmente les vamos a mencionar y pudimos observar la obsidiana, que es una de las más importantes que podemos encontrar en los grupos de los silicatos. Sus características de la obsidiana son que parece cristal, tiene unas puntas muy filosas que con ellas simplemente tocándolas te puedes cortar. Se produce cuando el volcán emite lava que se enfría rápidamente. Se halla comúnmente en las márgenes y flujos de la lava. Podemos mencionar que los antepasados lo ocupaban como armas. En ellas hacían sus flechas o lanzas mayormente conocidas. En esta ocasión yo les hablaré un poco más sobre las rocas sedimentarias. Este tipo de rocas están formadas por partículas sedimentarias de tamaños muy irregulares, ya sean pequeñas o muy grandes. Estas partículas son movidas a través del agua, viento y hielo. Y a su vez, estas partículas son sometidas a procesos físicos y químicos que dan como resultado la consolidación de un material resistente y firme. Estas rocas están divididas entre subgrupos, que son las clásticas, las bioquímicas y las químicas. Para nuestro taller de minerales y rocas, nosotros tuvimos que haber hecho un repaso de este tema, ya que se nos otorgó una plantilla de pequeñas muestras de este tipo de rocas y tuvimos nosotros que saber identificarlas, tanto cómo están ubicadas geográficamente y también su textura, su color, a veces también el olor. Y la verdad es que me pareció una actividad bastante interesante, ya que se reforzó todo lo que nos habían enseñado teóricamente, pero en este caso nosotros pudimos verlo y tocarlo. Y por último, en el taller de rocas también nos dieron a conocer las rocas metamórficas, las cuales son la filita, la pizarra, el génesis y el mármol, los cuales se observa que son rocas muy comprimidas y al tocarlas algunas se sienten porosas como si estuvieran hechas de varios elementos, o algunas otras se sienten lisas como si fuera solo un elemento cortado.